Queridos amigos, yo soy Máximo San Román Cáceres, yo soy cusqueño, nací en una comunidad campesina que se llama Yaucat, que pertenece al distrito de Cusipata de la provincia de Quispicanchi de la región Cusco. O sea, un peruano del Perú profundo, y es lo más valioso y orgullo que me siento por ser de esa zona. Actualmente he llegado a tener un grupo de empresas que se llama el Grupo Nova. Yo soy presidente del directorio y fundador, y lógicamente en mis tiempos libres he tenido algunos cargos de importancia en servicio del país. Como todo joven y niño todavía inquieto, yo buscaba siempre una distracción. Primero con la onda para cazar pajaritos, eran las víctimas los pajaritos, estaba horas de horas bajo un arbolito hasta que... Pero después encontré también a personas que, herrería es donde dos robustos campesinos introducen trozos de acero y fierro en una fragua de carbón y se avivaba con un fuelle, porque no había energía eléctrica, con un fuelle de cuero. Y yo me acercaba por la atracción de las chispas de carbón que salían. Y después me ofrecía como un ayudante de ellos para poder permanecer ahí, que no me echen de ahí por las chispas. Entonces, y el cargo que asumí fue un cargo de activar el fuelle de la fragua. Entonces, como una mano atacaba con la otra, se cansaba con la otra, y después creía que tenía derecho de poder introducir un clavito para tratar de hacer un cuchillo, ¿no? Y logré hacerlo. Me quemé la mano, lógicamente, por la torpeza del niño. Pero ahí aprendí muchísimo, porque mi fierrito, el clavo, perdía el filo. Yo no quería que pierda el filo. Entonces, preguntando a los maestros, desde esa edad que tendría 7 u 8 años, ya sabía la diferencia que era entre el fierro y el acero. Y el temple del acero, o sea, cómo endurecer el acero. Entonces ya con esos argumentos y con esos conceptos recibidos de estos maestros herreros, entonces decidí hacer el mejor cuchillo del mundo que no pierda el filo. O sea, ahí empiezan los retos. Entonces, ¿dónde habían los aceros? En las herramientas, en parte de máquinas, en parte de las pistolas y cosas que tenía. He desarmado una cantidad de herramientas para destruir y utilizar la pieza que, en mi opinión, era de acero. Logré hacer el cuchillo, pero lógicamente yo no sé si fue el mejor, pero duró muchísimo más tiempo. Creo que ahí es el inicio de mi contacto con la mecánica. Porque es una hacienda donde habían vacas, ordeñábamos las vacas, de la leche hacíamos el queso, cultivábamos maíz, trigo, cebada, pero donde me atrajo ese interés es la mecánica, fue la herrería. Con los muchachos yo siempre he estado, es que teníamos diferentes juegos que ya no los hay. El aro, por ejemplo, el aro de las llantas, hay una parte que tiene alambre y con eso andamos, dale y dale siguiendo el aro. Pero yo quería ser diferente, entonces tenía aros metálicos. Entonces desarmó una trilladora y el aro era de acero. Y lógicamente mi aro sonaba cuando rodaba por la tierra con las piedritas y esa era la diferencia que existía. O sea, siempre he buscado cómo conseguir algo diferente de lo normal. Quizá eso me ayudó muchísimo. Pero yo tuve buenas relaciones con los trabajadores, con la gente, con los profesores, que hablamos mucho, y fui aprendiendo poco a poco. En esa parte inicial de la herrería, lógicamente lo que aprendí es el tema del fierro y del acero, pero donde aprendí materiales y principios tecnológicos fue con un profesor de física y química. Era un curita español, hermano de La Salle, español, que tenía un precioso gabinete de física y laboratorio de química. Entonces, para mí era fascinante las experiencias que hacía el profesor para enseñarnos. Él motivó la investigación
Entonces, todo lo que hacía en el laboratorio o en el gabinete de física, lo quería replicar en la casa. Entonces, tenía como cómplices a mis hermanos menores. Entonces, utilizábamos, por ejemplo, para hacer un arco eléctrico y proyectar una diapositiva, esas películas pequeñas, hacíamos resistencia a todos los aparatos eléctricos que había, televisores, radio, licuadora, lo que haya, lo poníamos en resistencia con la intención de bajar el voltaje. Claro que quemamos muchos aparatos, pero en el intento hicimos. Finalmente, el trabajo más logrado que hicimos ahí es fabricar un motor eléctrico con un rotor de corcho, ¿no? Entonces eso nos fascinaba, la posibilidad de participar en la ejecución de un proyecto, ¿no? Eso es a nivel de colegio. Cuando salgo de la universidad, yo sabía manejar básicamente casi todas las máquinas, herramientas, tornos, fresas, cepillo, taladro, y porque yo lo operaba, los otros miraban. Entonces creo que ahí está la diferencia. Debemos hacer que los muchachos tengan interés en hacer el trabajo. Lógicamente, hacer un trabajo físico corres el riesgo de cortarte la mano, hacerte una pequeña herida, un descuido, o al momento de esmerilar una pieza, lo puedes presionar demasiado y se va y te esmerilas una partecita, pero te quitas el pellejo y sale una poca gota de sangre, pero vas aprendiendo. Entonces, yo creo que eso ha sido para mí un factor fundamental para tener la seguridad de resolver problemas. Y en la segunda etapa ya es que voy especializándome en identificar problemas. El ingeniero mecánico de producción utiliza toda su creatividad para hacer lo que le dé la gana. Entonces, eso me ha permitido solucionar muchos problemas en el camino, tanto como empleado y después también como empresario. Niño nacido en el campo, ¿cierto? Mi padre se dedicó a la agricultura y ganadería. Estudié en una escuela fiscal en Calca, el colegio ya en el Cusco y después la universidad. Pero yo quisiera destacar lo más importante de mis padres. Decía que la mejor herencia, que el mejor capital que se puede dar a un hijo o un ser querido es una buena educación. Eso creo que fue muy importante por el tremendo esfuerzo que hicieron ellos para educarnos, inclusive en Lima. Y finalmente yo soy producto de la educación. Como todo muchacho campesino, he sido obrero, me contraté como ayudante mecánico, después como dibujante. Ya como ingeniero nadie creía que yo sabía de ingeniería, sino de repente por mi cara decía, no, pero puedes entrar a la fábrica como dibujante, ya siendo ingeniero, dibujante. Entonces empecé a hacer dibujos y lo que yo puedo rescatar es que una persona tiene que entrar a una empresa, aunque sea por una rendija. Una vez que está dentro es todo tuyo. Depende de tu habilidad, tu creatividad, tu proactividad. Uno tiene que ser proactivo. Y en el caso mío nunca fui conformista por el cargo que me dieron, sino siempre he estado buscando cómo puedo aportar, inclusive disimuladamente invadiendo campos. Cuando ves que un sector de producción no funciona y que puede solucionar, entonces intento entrar para ayudar a resolver el problema o el cuello de botella, y así hemos logrado éxito. Claro, en el campo de trabajador dependiente no corres mayor riesgo, como el capital es de la empresa, tienes la oportunidad de poner en práctica cuánto has aprendido, sin costo, sin mayor riesgo. Y la verdad que yo he tenido mucha suerte por esos emprendimientos dentro de una organización. Yo creo que la especialización en un profesional es permanente, es un permanente proceso de aprendizaje. Uno siempre está aprendiendo detalles.
donde más me he podido realizar es entrando en una empresa que estaba al borde de la quiebra, al borde de cerrar. Y me pidieron que me quede ahí a trabajar y dije, bueno, voy a quedar por 3 meses, porque el gerente fue muy inteligente, porque me habló al corazón. Me dijo, San Román, algo me hace pensar que con su ayuda podemos sacar adelante esta empresa. Y eso, para un cholo, es como hablarle al corazón. O el cholo trabaja gratis o llora. Casi trabajé gratis, por un sueldo pequeño. Pero cuando entro a trabajar, empiezo a descubrir esos obstáculos que impiden el desarrollo para ser exitosa. Y en muy poco tiempo logramos revertir la situación y lo convertimos en la mejor empresa de Sudamérica de metalmecánica, fabricación de pernos y tornillos. Imagínate que al año y medio de estar trabajando, estaba invitado al Japón 63 días para conocer fábricas, que era mi pasión. Yo tenía 23, 24 añitos, ¿no? Y claro, dentro de eso también los japoneses son extraordinarios anfitriones, y no solamente la fábrica es lo que a mí me interesaba en ese momento, porque estaba en un proceso de aprendizaje, o sea, una maestría, un doctorado en metalmecánica, ¿no? Y también teníamos los paseos, los baños sauna, los castillos, los palacios, todo, y el cultivo de perlas y todo, pero como anexo, que no era una atracción en esa época para mí. No era, lo que más me interesaba era procesos y procesos del metal. Entonces estuve en Kobe Steel, una fundición de las más grandes del mundo, del acero. Vi cómo los tremendos blocos de acero pasan por unas máquinas para laminarse y convertirse en planchas o en alambrones. Entonces yo tuve mucha suerte en ese sentido. Estuve ahí trabajando muy confortablemente, con un nivel de ingresos muy interesante. Tenía a mi hija única, primero, que estaba en colegio. Ella es fundadora del Weber Bauer, es un anexo del Humboldt, un colegio alemán. O sea, yo tenía el cholo aspirante también de que sus hijos... En eso se presenta una situación que decido retirarme de la empresa y tratar de formar mi empresa. Y cuando me dice que vaya a recibir mi pago de indemnización al contador, el contador me alcanza un cheque por 420 soles. Entonces, lejos de hacer realidad mi sueño de comprar con esa indemnización un torno, un taladro, un equipo de soldadura y una fresadora, que era lo ideal para empezar, empecé sin nada. ¿Y qué hacer? Yo no podía regresar a seguir trabajando por dignidad, por el sueldo, no. Tenía que empezar a ver qué hacer. Entonces empecé a asesorar muchas empresas, y siempre con el argumento de duplicar o triplicar la productividad, ¿no? Entonces tuve mucha suerte en ese sentido. Y después a comprar maquinitas, pues ya podían ser máquinas nuevas, máquinas usadas, porque no tenía para comprarlas.